Ok, hermanos, Romanos 4:13 al 14 lo vamos a leer a manera de introducción y al final de la predicación lo vamos a volver a tocar. Romanos 4:13 al 14 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Hermanos, cada vez que alguien con convicciones bíblicas proclama con firmeza, soportado en la bendita palabra del Señor, que el hombre no será salvo por una bondad inherente en él, que el hombre no será salvo por méritos ganados, por buenas obras. Cada vez que alguien con convicciones bíblicas proclama con firmeza que ni aún por medio de la obediencia de la ley de Dios será salvo, sino tan solo por la gracia de Dios, mediante la plena confianza en la persona del Señor Jesucristo, en su obra, en sus méritos, en lo que su vida, muerte y resurrección significa para salvación. Cada vez que usted, que yo, que alguien con convicciones bíblicas afirma vehementemente esta verdad bíblica, se ve en la necesidad, en su conciencia, de precisar, número uno, por amor a aquellos que están escuchando con disposición el Evangelio, pero también a causa de los detractores de esta verdad escritural, que no hay salvación, que el hombre no será aprobado, que el hombre no será justificado, que el hombre no será declarado justo e inocente, ni por obra, ni por bondad inherente, sino tan solo por la gracia de Dios mediante la fe en la bendita persona del Señor Jesucristo. Se ve en la necesidad de precisar por amor, como mencioné, a los que están escuchando ávidamente, pero también a los que son detractores de esta verdad, que la gracia de Dios, que la salvación por gracia, que la justificación por la fe no significa licencia para pecar. Es necesario precisarlo. Algunos dirían, pero ¿por qué? Si la Escritura afirma claramente que nadie será justificado por sí mismo delante de Dios, y que la única manera, el único camino de salvación es mediante la fe en el Señor Jesucristo, y la fe misma es un regalo de Dios, es la gracia de Dios para salvación. ¿Por qué nos es necesario precisar esos aspectos? Hermanos, lo hacemos por amor a los que necesitan ser instruidos en todo el consejo de la palabra de Dios, y también lo hacemos, y nuestra conciencia nos impulsa, porque hay muchos que tuercen la verdad de Dios, tomando la misma palabra del Señor y enseñando algo que es muy loable, que es muy apreciado, que es bueno, la ley de Dios, para aplicarlo en un propósito que Dios nunca dio. Por eso nos es necesario precisar que la salvación por gracia, que ser justificado, que Dios aprueba, te dice inocente y justo al haber creído en el Señor Jesucristo, no es una licencia para pecar. No es un llamado tampoco para dejar de hacer lo bueno y esforzarnos en buenas obras, ni mucho menos un aval para menospreciar la ley de Dios. Nos es necesario entonces precisarlo por amor a los hermanos que necesitan todo el consejo de Dios, y también a aquellos que tuercen la verdad de las Escrituras. Una defensa de la doctrina de la justificación por la sola fe requiere, a causa de los que necesitan ser instruidos, pero también a causa de los detractores, dar respuesta a la pregunta que de manera inmediata surge, que necesariamente brota después de que se ha afirmado que el Evangelio, el camino de salvación, no da lugar ni siquiera a las obras de la ley.
¿Cuál es esa pregunta que brota? ¿Qué brota en alguien que está conociendo la Escritura cuando algo que ha sido dado por Dios y que nos llama a imitarlo a Él, la ley de Dios, es mostrada claramente como que no es el camino para ser aprobado por Dios, ni para salvación, ni para vida eterna? ¿Cuál es la pregunta inmediatamente que brota? Entonces, ¿qué propósito tuvo Dios al dar su ley? El creyente sincero que anhela ser instruido en la palabra de Dios va a preguntarse genuinamente, ok, está claro en la Escritura, si la obediencia en la ley de Dios no es el camino para ser salvo, entonces, ¿por qué la dio Dios? ¿Cuál es mi relación con la ley de Dios? O como alguien muy bien condensó estos interrogantes que nacen naturalmente después de la proclamación de la doctrina de la justificación por la fe. Si somos libres de la ley, ¿eso quiere decir que no tenemos que obedecer la ley de Dios? Si soy salvo solo por la obra de Cristo y no por mi esfuerzo, entonces yo debería esforzarme por luchar en vivir una vida en santidad. ¿Tengo alguna obligación de guardar la ley de Dios? Y si no es para salvación, si la debo guardar, entonces, ¿por qué la debo guardar? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué la dio Dios? Algunos de estos interrogantes son los que Pablo, a continuación, y en el texto que vamos a estudiar en esta noche, va a pasar a responder en esta defensa que él ha venido haciendo de la preciosa doctrina de la justificación por la fe. Este es un sermón que se une a toda la defensa de la doctrina de la justificación por la fe que el apóstol Pablo ha venido haciendo, en donde el apóstol Pablo ha echado mano de todo un arsenal de argumentos por puro amor a esos Gálatas. Recuerden, los Gálatas eran gentiles, no tenían ninguna cercanía a las Sagradas Escrituras y por medio de la predicación del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, fueron transformados y creyeron y fueron salvos. Pero a la salida de Pablo entraron los falsos maestros usando las Escrituras, diciéndole: ustedes deben cumplir la ley, deben circuncidarse para entonces ser verdaderamente cristianos, verdaderamente salvos. Y el apóstol Pablo entonces ha usado todo un arsenal, porque es la convicción de él y nuestra que el Evangelio más algo deja de ser el Evangelio. El Evangelio se pervierte en cualquier sumatoria de lo que la palabra ha establecido como el camino para ser justificado, aprobado, que Dios te mire y que te diga: tú eres santo, tú eres inocente y merecedor del cielo. Yo, aún en esta condición de lucha que tengo día a día, sí. ¿Por qué, Señor? Porque el camino que yo he dado para salvación es a través de mi Hijo. Y accedemos a esa gracia por el regalo precioso de la fe, que hace que nosotros confiemos plenamente, no solo que sepamos, sino que nosotros derramemos totalmente nuestra vida en la bendita persona del Señor Jesucristo, en su vida perfecta, en su obra, en su muerte y en su resurrección, que confirma que toda su obra, que toda su misión fue aceptada por el Padre, y por lo tanto los beneficios dados a todos aquellos que estamos unidos con Él. Es por eso que el apóstol Pablo, con todo un arsenal de argumentos, ha tratado de persuadir a los Gálatas de que volverse a algo que ni siquiera ellos practicaban, la ley, las obras de la ley, el cumplimiento o la sumatoria de algo más para lograr aprobación de parte de Dios, es algo que pervierte el Evangelio. Ha echado mano de muchos argumentos,
El primero de ellos, y lo vimos, y me es necesario hacer esta introducción porque vienen 5 prédicas aquí en adelante de Gálatas enseguidilla. El primero de ellos que utilizó al principio de este Gálatas 3 es el siguiente: la experiencia personal en la conversión de los mismos Gálatas. Ellos mismos eran gentiles y ellos mismos recibieron el Espíritu Santo de Dios no por obedecer las obras de la ley, sino por creer con fe en el Señor Jesucristo. Y después el apóstol Pablo se ha venido con todo un arsenal de argumentos bíblicos, escriturales, en donde ¿qué les ha presentado? ¿Qué les ha traído? Les ha traído a otro gentil. Un gentil que esos judaizantes, en su inconsecuencia, miran como el patriarca, que lo es de la nación que Dios forma. Pero ese hombre, Abraham, cuando fue justificado por Dios, también era un gentil, pagano e incircunciso. Ha mostrado entonces todo lo que la fe hace según las Escrituras, puros textos del Antiguo Testamento, y después en su argumentación escritural también lo ha hecho de una manera negativa, en el sentido de mostrarles a través de las Escrituras lo que la ley no hace. Que en resumidas cuentas es esta: si usted depende de la ley, usted está bajo maldición. Porque la ley expresa que se debe hacer. Y eso es imposible para el hombre caído. Y no hacer más o menos, no la mayoría, no un intento. El parámetro no lo ponemos nosotros. El parámetro lo establece un Dios santo y perfecto. Ahora, esta es una manera de hablar para mostrar que es un camino que no existe. No lo vayas a tomar como que hay entonces 2 caminos. Si tan solo la cumpliera plenamente, es imposible debido al estado en que está el hombre, porque ya nace en condición de pecado. En Adán todos pecamos. Ha echado mano entonces de todo un arsenal el apóstol Pablo para persuadirles, y ahorita en esta porción que vamos a estudiar en las próximas predicaciones, el apóstol Pablo trae 3 aspectos muy importantes que señala en esta sección para responder la pregunta genuina que brota de todo aquel que escucha que la salvación es tan solo por la gracia de Dios mediante la fe, y se pregunta: ¿y la ley? ¿Y la ley de Dios, que la Biblia misma afirma que es buena, para qué la dio? Así que trae 3 aspectos para responder el propósito de la ley. El primero de ellos es un argumento que muestra que la ley que fue dada por Dios no anula la promesa que previamente Él dio. Ese es el tema que vamos a ver hoy expuesto, el que veremos en la próxima predicación, si Dios nos da vida y nos lo permite. Ya entraremos de lleno en, ¿cuál es el propósito entonces por el cual Dios dio su ley? Y después de haber visto que la ley dada por Dios no anula la promesa, y ya vamos a hacer referencia a qué se refiere con la promesa, y después de haber visto cuál es el propósito entonces, según las Escrituras, por la cual Dios dio su ley, terminaremos viendo la relación entre la promesa y la ley. Así que vamos a entrar en el tema. Dice: la ley dada por Dios no anula la promesa que previamente dio. Gálatas 3, versículo 15. Gálatas 3, versículo 15. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta serie de predicaciones? 3 aspectos muy importantes que Pablo señala para responder el propósito de la ley. ¿Por qué va a responder esto? Porque después de proclamar y defender la doctrina de la justificación por la fe, de manera natural surge la pregunta: ¿y entonces? ¿Y la ley? ¿Y por qué da respuesta?
por amor a los hermanos, pero también como defensa a aquellos que tuercen el propósito de la ley. El tema de hoy, la ley dada por Dios no anula la promesa que previamente dio, que dio antes. Gálatas 3:15. Pablo le dice a los Gálatas: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. El apóstol Pablo está presentando algo aquí que en su propia experiencia los Gálatas e incluso nosotros mismos sabemos: que un pacto no se puede invalidar ni mucho menos alterar una vez que se ha establecido y que se ha ratificado. Lo último que usted espera en una negociación legal que se establece en unos parámetros, que se firma, que se sella y que se ratifica, es que tiempo después traten de cambiarle usted las reglas del juego o lo que fue establecido. Eso es inaceptable. Ok, y esto lo sabían los Gálatas. Y esto lo sabemos los hombres de manera natural en el trato que nosotros tenemos en estos aspectos. Pablo entonces acude a la experiencia que los mismos Gálatas sabían. Un pacto no se puede invalidar, ni mucho menos alterar una vez que se ha establecido y que ha sido ratificado. ¿Por qué Pablo da este ejemplo? Pablo tiene una intención al dar este ejemplo. Si ese es el carácter tan sólido de un pacto que se establece y que se ratifica entre hombres, ¿cómo será un pacto que Dios mismo estableció y que Dios mismo ratificó? Ese es el propósito de Pablo. Si ese es el carácter de un pacto establecido y ratificado entre hombres que son fluctuantes, que son variables, que son pecadores, ¿cómo será un pacto establecido y ratificado por un Dios que es santo e inmutable en sus propósitos y en lo que Él establece? Ahora, ¿a cuál pacto se está refiriendo Pablo aquí? Hermanos, por el contexto, nosotros podemos ver que desde el versículo 6 de este capítulo, Pablo ha introducido al padre de la fe, Abraham, y cómo su fe le fue contada por justicia. O sea, Abraham creyó a la palabra de Dios y el Señor le aprobó, le declaró justo. Y la promesa que Dios le hace de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Así que el pacto al cual se está refiriendo Pablo y que trae primero con esta introducción de algo que los Gálatas pueden entender, la inmutabilidad, invariabilidad de un pacto establecido y ratificado aún entre hombres, apunta al pacto que Dios estableció con Abraham. Un pacto en el que Dios prometió y en el que Dios ratificó lo prometido. La primera parte del versículo 16 de Gálatas dice: ahora bien, después de dar el ejemplo, a Abraham fueron hechas ¿las qué? ¿Y a quién? Y a su simiente. El apóstol Pablo, cuando habla de Abraham que fueron hechas las promesas y a su simiente, nos regresa inmediatamente a Génesis capítulo 5, donde ese pacto al cual se está refiriendo fue Génesis capítulo 15, gracias pastor, donde ese pacto fue establecido. ¿Qué pasó allí? En visión, el Señor le dice a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, cuando Abraham escucha esto, dice: pero ¿esto cómo va a ser posible, Señor? ¿Cómo me vas a bendecir? ¿Qué me darás si yo no tengo un hijo? ¿Quién será mi heredero? Aquí está este Damaseno que me sirve de mayordomo. Así que esto que me estás diciendo, sin un hijo, sin un heredero, Dios entonces
Génesis 15, vayamos allá. En el versículo 5, lo lleva afuera. Génesis 15, 5. Lo lleva afuera, estamos allí, y le dice: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La gracia de Dios se manifestó en Abraham. Nosotros entendemos a través de toda la Escritura que cuando alguien responde por fe, responde en fe ante la palabra del Señor, es porque el Señor le ha dado ese regalo que no brota del hombre natural. Efesios 2, 8, 9, textos que continuamente citamos nos lo dejan claro. Un día cada uno de nosotros estaba por una senda de muerte, y ¿por qué al día siguiente estábamos mirando a Cristo como deseable? De seguro no por nosotros. La condición del hombre es de muerte espiritual, ciego a las cosas del Espíritu Santo de Dios, esclavo del pecado. ¿Qué cambió? El cambio lo genera Dios. Dios es el que obra, y aquí obró en gracia con Abraham. Abraham, ante escuchar una promesa de que Dios le va a bendecir, dice: ¿y quién ha de heredar esto? Dios le lleva afuera y Abraham responde creyendo a Jehová, y el Señor lo toma como justo. Ahora, después de que el Señor le ha hecho esta promesa maravillosa, Dios le afirma la solidez de lo que le acaba de prometer con algo que cuando lo encontramos en las Escrituras nosotros debemos darle un punto máximo. Y aunque la palabra del Señor no necesita un respaldo porque Él es un Dios veraz, sin embargo, a causa de nosotros y a causa de Abraham, Dios en su promesa pronuncia su santo nombre. En el versículo 7 y 8 dice: y le dijo, mira esta expresión, dice: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y aquí cuando entonces Abraham, Dios pronuncia su nombre y Abraham le dice: ¿en qué conoceré entonces que esto ha de ser así? Dios hace algo que solamente nosotros podemos entender, porque tiene el propósito de mostrar la solidez, la perpetuidad, la inmutabilidad de lo que aquí va a establecer con Abraham y que nos toca directamente a nosotros los creyentes. ¿Sabes qué hace? Le fuera suficiente con decirle: lo haré. Pero ¿sabes qué hace Dios? Lo ratifica. Y lo ratifica de una manera, de una ceremonia muy antigua. No tenemos muchos detalles de ella, pero consta en lo siguiente: le da instrucciones a Abraham para que tome unos animales y los parta por la mitad. Estos animales y ese derramamiento de sangre, vemos nosotros la presencia de sangre en todo pacto establecido con Dios. Y en estos animales partidos, Abraham, después de que espanta las aves de los cielos que tratan de bajar, ve cómo una antorcha camina en medio de los animales. Son muchas las interpretaciones que se dan a esta ceremonia. Una de ellas es que los hombres, cuando establecían un pacto, mataban estos animales, los partían en medio, pasaban en la mitad, a una manera de ratificación de que el que incumpla el pacto le sucedería lo mismo. Obviamente, Dios
no se pone en entredicho con su propia promesa, pero lo hace a causa de Abraham y a causa de la inmutabilidad y perpetuidad de lo que allí va a establecer. El versículo 18, después de esta ratificación solemne que queda en la mente de Abraham y que debe ser para nosotros también algo que se pone allí, un hito de la promesa de Dios, dice: en aquel día hizo Jehová, ¿qué? Un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Dios estableció entonces un pacto con Abraham. Un pacto que cuando usted lo lee se da cuenta en el que Dios no le exige nada a Abraham. Dios le promete, y no solamente le promete, sino que además de eso lo ratifica en ceremonia solemne. Si un pacto humano es inviolable e inalterable una vez que ha sido establecido y ratificado, ¿cómo será este pacto establecido por Dios con Abraham? Eso es lo que el apóstol Pablo está exponiendo. Ahora a continuación, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, explica algo sobre este pacto que nos deja estupefactos, nos deja maravillados. Porque este pacto, ¿con quién lo hizo? ¿Con quién? Dios con Abraham. Y esas promesas de ese pacto fueron hechas ¿a quién? A Abraham, pero a alguien más. Las promesas de ese pacto no son hechas solo a Abraham, sino a alguien más. Versículo 16 de Gálatas 3. ¿Qué dice la primera parte? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a quién más? Y a su simiente. ¿Ok? Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aquí nos muestra algo acerca de esta simiente. Continúa diciendo, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Escucha esto. Pablo está afirmando aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios estableció un pacto. Y acaba de darles un ejemplo de la seriedad de un pacto entre humanos. Estableció un pacto y lo ratificó. Y las promesas de este pacto son con Abraham, pero las promesas de este pacto también son con el Verbo encarnado, el mismísimo Hijo de Dios. Es imposible que nosotros nos desliguemos cuando Pablo dice estas palabras de y a tu simiente, de la esperanza tan temprana que Dios da al hombre caído, cuando en su sentencia a la serpiente le dice que su simiente, la simiente de la mujer, le daría el golpe mortal al enemigo. Hermanos, la promesa hecha a Abraham se cumple plenamente en la simiente que es Cristo. Hermanos, lo inmutable de este pacto, lo solemne, lo perpetuo, lo significativo de este pacto está no solamente en la manera como Dios lo establece, quien lo establece es Dios, sino con quienes lo establece. Sí, con Abraham y con su simiente. Y su simiente es nada más y nada menos que su propio Hijo, el Verbo eterno hecho carne. Así lo afirma Pablo. William Hendrickson al respecto comenta: lo inmutable e inviolable de la promesa se hará mucho más evidente cuando se entienda ante todo que, en último análisis, es una promesa que tiene que ver no con el Israel físico,
sino con Cristo. Cristo es el Israel de Dios y todos aquellos que están en Él, puesto que todas las promesas de Dios encuentran en Él su sí y su amén. Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20 nos dice exactamente esto. Dice, hablando del Señor Jesucristo, porque estamos allí, porque todas las promesas, ¿todas las qué? ¿A quién Dios le estableció las promesas? ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué está hablando? De un pacto en el que hace unas promesas y se lo hace a Abraham, pero se lo hace a su simiente. Y Pablo acaba de decirnos que su simiente es Cristo. Todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hermanos, y para entendimiento y puntualización de lo que Pablo está diciendo y lo que se está exponiendo en esta noche, la única manera de ser herederos de lo que en su aspecto, y escúchalo bien, de lo que en su aspecto pleno, espiritual y eterno significan las promesas de Dios, la única manera de ser herederos de ellas es estar unidos a Cristo, a quien se hacen las promesas y en quien se cumplen las promesas, y esa unión se da por medio de la plena confianza en su persona. Cuando la gente lee el Antiguo Testamento y escucha de tierra prometida, prosperidad, protección, haré de ti una nación grande, cuando la gente ve todo esto y no comprende a dónde apunta, hermanos, nada hemos traído a este mundo y sin lugar a dudas, nada nos vamos a llevar. El Señor Jesucristo dice que cualquier tesoro aquí en la tierra, el orín y la polilla, lo corrompen. El Señor Jesucristo dice, ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero y pierda su alma, que dará cambio por ella? Cuando una persona lee las promesas a Abraham de a ti te daré esta tierra, yo te protegeré, te bendeciré, te multiplicaré, te prosperaré, te rodearé, te cuidaré, y se queda en el aspecto que es la sombra, que es lo tipológico, cuando debiera ver que todo esto se cumple en Cristo y que las promesas son más allá de estos aspectos que con toda sinceridad todos pedimos a Dios, pero que son temporales y efímeros, pero que habrá algo que no nos será quitado. Y cuando se habla de tierra, cuando se habla de reposo, cuando se habla de protección, cuando se habla de prosperidad, el creyente entiende que lo tiene en Cristo y lo tiene por siempre, porque a Él son las promesas y nosotros somos herederos de ella en unión con aquel a quien fueron hechas. Gálatas 3:7 nos muestra claramente, hermanos, que nosotros, los creyentes, tenemos esa enorme bendición de Dios, como cuando le dice a Abraham, yo te bendeciré en una forma grande y tremenda. Entendemos que accedemos a ellas mediante la fe. Mira lo que dice Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de ¿qué? Estos son ¿qué? Hijos de Abraham. Y el 9 que dice, de modo que los que son de ¿qué? ¿Son qué? Son bendecidos con el creyente Abraham. Y el 14 que dice,
para que en Cristo Jesús, ¿la qué? La bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Acompáñame un texto más. 2, Romanos 8, 16 al 17. Romanos 8, 16 al 17. Dice el apóstol Pablo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escucha, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y un texto más, para que nosotros entendamos que el único camino de que nosotros alcancemos las promesas de este pacto establecido y ratificado, y que a través de toda la historia de la redención vemos que apunta a Cristo, se cumple a Cristo y solo es recibida mediante la fe en Cristo Jesús, para que nosotros entendamos que no es por obras, que no es por esfuerzos, que no es por cumplimiento, sino mediante la fe. Le damos un texto más, Efesios 3:6. Sí, hermanos, herederos, y herederos en virtud a la unión con aquel a quien fueron hechas, ¿qué? Las promesas. ¿Se habrán de cumplir esas promesas? ¿Qué dice la Escritura? Que Dios las estableció y las ¿qué? Ratificó. Dice que los gentiles son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, hermanos, entendiendo todo el peso de la inviolabilidad e inmutabilidad de un pacto establecido y ratificado por Dios para con Cristo mismo y para todos aquellos que estamos unidos a Él, Pablo señala que nada, ni aún la ley, que viene mucho tiempo después, tiene el poder para anular esa promesa. Gálatas 3:17. Dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, ¿para con quién? Para con Cristo. Tremendo. La ley que vino 430 años después, no lo abroga. No lo abroga para invalidar la promesa. Hermanos, el pacto hecho con Dios, por Dios con Abraham, la promesa ratificada para la simiente que es Cristo y para aquellos que estamos unidos con Él por medio de la fe en Él, no fue invalidada por la ley que vino después. No lo reemplazó, no la dejó a un lado, no se mostró como un nuevo camino. El camino para recibir la promesa es estar unidos a Cristo por medio de la fe. No es por ley, no es por obras. Y la pregunta es genuina: ¿y entonces Dios para qué da la ley? Y llegaremos a explicarlo, pero para nosotros debe quedar muy claro la inmutabilidad del pacto establecido previamente y ratificado por Dios, que aquí a través del autor inspirado crece en su inmutabilidad cuando entendemos que la promesa es hecha a su propio Hijo, el Verbo encarnado, en el que todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Y nosotros
herederos, coherederos de ellas. Teniendo nosotros esto claro, amados hermanos, teniendo este fundamento, este piso maravilloso, podremos entonces pasar a... ¿Y entonces la ley? Ahora, este texto es importante y para algunos causa alguna confusión porque dice el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después. Ahora, más o menos 650 años después del llamado que Dios hizo a Abraham, es que Dios dio su ley a Moisés en el Sinaí. Porque dice Pablo 430 años, y esto es un paréntesis aclaratorio. Hay mucha discusión de por qué Pablo, conocedor de las Escrituras, dice 430 años. Ahora, la explicación más razonable es que Pablo cuenta el tiempo en que Jacob entra a Egipto. Todos nosotros sabemos cuánto tiempo estuvo Israel en Egipto. ¿Cuánto tiempo? 430 años. Ahora, una y otra vez las Escrituras mencionan en una sola expresión Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Y casi todas las veces que mencionan a Abraham, Isaac y Jacob, lo hacen en conexión con la promesa dada. Así que este lapso de tiempo dado por Pablo, ¿a qué apunta? Resulta que en el momento en que entran a Egipto, Dios ratifica con Jacob la promesa que le ha dado a su padre Abraham, Isaac y Jacob. Así que es significativo que Pablo habla de que la ley es dada 430 años después, precisamente en un periodo en que el pueblo entra a Egipto, después está en esclavitud y sale para que se le dé la ley. Esto es la explicación más clara, más ortodoxa. No podemos ver una equivocación en Pablo, conocedor de las Escrituras y conocedor del periodo, de cuánto tiempo pasó allí. Claramente es una ratificación, pero esto también tiene algo que enseñarnos. Cada vez que se dice Abraham, Isaac y Jacob, entendemos que aunque Pablo ya nos ha dicho que la simiente es una y que es Cristo, la promesa de toda una simiente de la mujer, finalmente toda esta línea que Dios usa apunta a aquel que vendría, la simiente de la mujer y que pisa la cabeza de la serpiente venciéndole. Cuando habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, nosotros podemos ver allí un cumplimiento del propósito de Dios que se establece plenamente en su cumplimiento de promesa con el Señor Jesucristo. Ahora, algunos tienen dificultad con estos 430 años. Este argumento me parece a mí escritural y sólido, pero el argumento básico que Pablo está dando aquí es muy claro, ya habiendo terminado este paréntesis. ¿Cuál es el argumento? El siguiente: una ley dada siglos después no va a cambiar un pacto establecido y ratificado por Dios, y mucho menos podemos aceptar tal cosa ahora que entendemos que la promesa de ese pacto son hechas a Cristo mismo y cumplidas plenamente en Él. Hermanos, Dios es inmutable. Dios es inalterable en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. Es más, aunque nosotros hemos estado hablando del pacto con Abraham con palabras como estableció y ratificó, hablando más precisamente en una reflexión teológica, en Abraham se reitera y se tipifica, se establece de manera formal y se ratifica lo que desde muy temprano, desde después de la caída, ha sido señalado por Dios: el principio de salvación por fe. La fe ha sido el único medio
para que el hombre llegue a ser justo delante de Dios. Es la confianza en la palabra de Dios, la esperanza en la simiente de la mujer prometida muy temprano en Génesis 3:15, el único medio por el que el hombre es aprobado por Dios, justificado por Dios. Hermanos, para los que los términos se les hace difícil, para hacérselo sencillo es lo siguiente: no hay manera de ser salvo por tratar de ser bueno, por cumplir aquello o lo otro. Este no es un llamado para que usted viva una vida inmoral. Este no es un llamado para que usted se descuide en hacer lo que Dios ha establecido buenas obras en su vida. Este no es un llamado para que usted no crezca en santidad. Este es un llamado para que usted no tenga una base endeble de aquella única forma establecida por Dios. Inmediatamente después de la caída se empieza a ver, pero que establece desde la eternidad. La manera en que el hombre será aprobado por Dios es por la plena confianza en su palabra, en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La justificación por la fe. La ley dada después no lo cambia, no es el camino. Hermanos, Dios nos libre, pero usted no encontrará en esta predicación una predicación moralista que apunte a que usted se esfuerce en ser santo, y no para agradar a Dios y como resultado de su salvación, sino para que se abran las puertas de los cielos por su esfuerzo y su moralidad. Eso es imposible. Esas son las religiones humanas. Esa es la perversión del evangelio del día de hoy en la iglesia contemporánea. Alguien, viendo la fuerza y el ímpetu del crecimiento de las iglesias reformadas, se preguntaba: no sé cómo harán con sus creyentes, con sus fieles, para su vida moral. Y en su respuesta y en su observación, transparentemente mostraba el énfasis de su enfoque. Ser buenos para ser salvos. Solo uno fue bueno, y nosotros somos salvos por Él. Sí, hermanos, este es el único camino. Y aunque el pacto es establecido y ratificado con Abraham y con su simiente, que es Cristo, se ha venido revelando desde el principio como el único camino de salvación, de esa gracia de Dios para nosotros. Ahora reitero esto, hermanos: es importante que nosotros tengamos claro que la promesa hecha a Abraham y a la simiente, de que le daría esa tierra prometida, trasciende a un pedazo de tierra, trasciende a su protección, a su provisión, o de hacerle una nación grande. Estos son tan solo tipos de algo pleno, de una herencia eterna a la que solo accedemos por medio de la fe. La salvación en toda su plenitud, la eternidad en unión con Cristo. William Hendrickson lo resume así: por tanto, la característica principal de este pacto es la promesa de Dios, su solemne afirmación: yo seré tu Dios, te bendeciré en tu simiente, te daré esta tierra, que en último análisis es la patria mejor, la Canaán de arriba, la eternidad con Dios. Estas son las buenas nuevas.
Por eso, hermanos, algunos tal vez nos vean radicalizados en la proclamación de esta verdad, pero es que lo que uno escucha desde los púlpitos es una aberración, es una vergüenza, es una abominación. Han hecho de lo sublime, de lo eterno, de lo inmutable, de lo constante, de lo pleno, una caricatura con aquellas cosas que tan solo lo simbolizaban y apuntaban hacia allá. Una de las cosas maravillosas que encontramos en la carta a los Hebreos es ver que todos ellos vieron esas promesas de lejos. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si muchos de ellos se cumplieron. Mostrando que por la fe ellos esperaban una patria mejor. Porque si hubiesen esperado una de aquí, no serían dignos de aquel de que prometió. Hermanos, todos nosotros pedimos por protección. Todos nosotros pedimos día a día por cuidado de Dios, por provisión, por un buen trabajo, por salud, por prosperidad, por amor fraternal. Todos nosotros. Pero en este mundo tendremos aflicción. Este mundo pasará. Pero las promesas sólidas e inmutables que tenemos en Cristo Jesús no nos serán quitadas. Este fue el motor, este fue el impulso de los mártires antiguos, y esto es lo que hará que la iglesia se levante de su mediocridad y de su mundanalidad. Cuando una vez más nosotros pongamos nuestra vista en lo sublime y en lo eterno, porque cuando nuestro ser amado esté muriendo, ¿en dónde encontraremos consuelo? Cuando desfallezcamos en nuestra pecaminosidad, ¿en quién encontraremos reconciliación? Cuando nuestros cuerpos se desgasten, ¿en quién estará nuestra esperanza? Cuando la prueba venga, cuando la adversidad venga, cuando se agoten las fuerzas, ¿quién será nuestro consuelo sólido? Solo Cristo. Solo Cristo. En unión a Él, la promesa es sólida e inmutable, un pacto ratificado e inviolable. Pablo termina este aspecto que hemos estado exponiendo, apuntillando lo siguiente. Y es tan incisivo en esto, en lo cual nosotros debemos serlo también, apuntillando en la exclusividad y en lo excluyente de este camino único que Dios ha manifestado desde el principio para acceder a sus promesas que hallamos en Cristo. Exclusividad, excluyente. No es fe en Cristo y no es confianza en el Señor y el versículo 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Si la herencia es por el cumplimiento de la ley, ya no es por la promesa. Gálatas insensatos, ¿cuál camino tomarán? ¿Cuál camino tomarán? Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermanos, no hay tal cosa como fe más algo más. No hay tal cosa como promesa más ley. La gracia más los méritos.
Es muy importante. Esta palabra que Reina Valera traduce aquí, concedió. Pero Dios la concedió, ¿qué? La herencia. La concedió a Abraham mediante la promesa. Ese concedió es la palabra griega charizomai, que en nuestro poco griego asociamos inmediatamente a carisma o a caris. Es un regalo, no es el logro obtenido por algo que hago. Dios la dio como un regalo de su gracia a Abraham mediante la promesa. Los Gálatas entonces tienen ante ellos un camino, no dos, ni la combinación de ambos como no lo tenemos nosotros. Hermanos, la ley de Dios es buena, la ley de Dios tiene un propósito. Si Dios nos da vida, el próximo miércoles lo expondremos, pero no puede ser tomada como la fe en Cristo y la obediencia para salvación. Tan fuerte suena. Eso es lo que ha procurado hacer el escritor bíblico, para que la solidez, el fundamento del Evangelio no sea borrado. Pero tranquilos, hermanos, la ley tiene un propósito. Llegaremos a ello. Hermanos, es importante, y vamos terminando, que cuando vemos esto que es dada como un regalo a Abraham mediante la promesa, es imposible que nos desliguemos de las palabras de Pablo en Romanos 11:6. Vayamos allá. Dice: y si por gracia, estamos Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Un camino único, un camino excluyente, un camino exclusivo. El Evangelio, no el Evangelio y algo más. El Evangelio y algo más deja de ser el Evangelio. Esto lo ha dicho el apóstol Pablo. Hermanos, Dios dio su ley, pero la ley de Dios, buena como es, no anula la promesa que previamente dio. Quiero entonces que terminemos con el texto que leímos al principio, Romanos 4, 13 al 14. Leamos el 13 al 14 del Reina Valera a una voz, hermanos. ¿Vamos juntos? Ok, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley entonces debe tener otro propósito diferente al de la promesa hecha por gracia a Abraham y a su simiente. Ese propósito lo estaremos viendo en la próxima predicación. Vamos a orar.